El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. El sol, ya alto en el cielo, bañaba las estrechas calles de la ciudad con una luz dorada, pero Elías no sentía su calor. Caminaba por entre los edificios de piedra, cuyos contornos rugosos contrastaban con la suavidad de la luz matinal. La ciudad, con sus muros gastados por el tiempo y el bullicio de sus habitantes, parecía un lugar ajeno a él, como un escenario al que se le había asignado un papel que no le correspondía. Los sonidos a su alrededor se desvanecían como si formaran parte de una sinfonía distante, mientras sus pasos resonaban en las calles desiertas. A sus 28 años, Elías ya era un hombre hecho, pero todavía llevaba la esencia de aquel niño que había mirado al cielo por primera vez, preguntándose qué habría más allá de las estrellas. Su rostro, marcado por la serenidad de la juventud perdida, contrastaba con la expresión profunda y observadora de sus ojos. Esos ojos, de un tono oscuro casi como el de la tierra mojada, siempre parecían mirar más allá de lo evidente. Había algo de perpetua inquietud en su mirada, una curiosidad insaciable que nunca dejaba de buscar. Elías no pertenecía del todo a este lugar. Había crecido en la ciudad, claro, pero nunca se sintió como todos los demás. A diferencia de la mayoría de las personas que se perdían en la rutina diaria, atrapadas en el frenesí de las tareas cotidianas y las expectativas de la sociedad, él siempre había sentido una desconexión profunda con el mundo que lo rodeaba. Algo dentro de él le decía que había algo más allá, algo más grande que los límites de su existencia conocida. Desde pequeño, su mente se había escapado hacia otros horizontes. Había construido castillos en el aire, mundos imaginarios donde las estrellas cantaban y los mares susurraban secretos olvidados. Y aunque esos mundos fueran solo sueños, le daban una paz extraña, como si de alguna manera el universo estuviera hablándole a través de ellos. Su padre, un hombre pragmático que trabajaba como ingeniero civil, siempre le había enseñado a Elías que la vida no era más que una sucesión de decisiones lógicas y calculadas, que la razón debía primar sobre los impulsos del corazón. Pero Elías, por su parte, nunca había podido dejar de escuchar esos susurros del viento, esas pequeñas voces que le hablaban de la belleza de lo desconocido. A los 17 años, mientras sus compañeros se centraban en elegir qué carrera seguir, él había comenzado a escribir en un cuaderno. No se trataba de simples notas, sino de exploraciones, de reflexiones profundas sobre la vida, el amor y la naturaleza. Esos cuadernos se llenaron rápidamente, una página tras otra, con mapas garabateados, pensamientos dispersos y preguntas que nunca se resolvían. La mayoría de las personas no entendían su obsesión con esos cuadernos, pero para Elías eran el refugio que lo conectaba con algo más allá de la racionalidad cotidiana. Cada línea trazada en el papel representaba un paso hacia lo desconocido, una puerta que se abría hacia un mundo que, en su interior, sentía que tenía que descubrir. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo en la oficina donde se desempeñaba como asistente en una pequeña empresa de diseño gráfico,
Elías decidió dar un paseo por un parque cercano. La tarde era templada, el cielo claro, y el aire fresco se colaba entre las ramas de los árboles. A menudo, estos paseos eran su única forma de escapar de la monotonía. A veces se perdía en las hojas que caían al suelo, observando cómo el viento las arrastraba, creando pequeños remolinos que, por un breve instante, parecían bailar en el aire. En esos momentos, sentía que la vida tenía una profundidad que muchos no alcanzaban a ver. Esa tarde, sin embargo, algo cambió. Mientras paseaba cerca de un árbol de grandes ramas, sus ojos cayeron sobre algo peculiar. Un cartel envejecido, casi oculto entre las hojas secas que caían al suelo, parecía haber estado allí durante años, olvidado por el tiempo y la gente. El cartel estaba parcialmente cubierto por la maleza, pero las palabras que formaban su mensaje eran claras. La isla de las oportunidades olvidadas. Solo para aquellos que buscan más. Elías se detuvo en seco. Algo dentro de él se agitó al leer esas palabras, una sensación de reconocimiento profunda y repentina. Aquello era lo que siempre había estado buscando, un lugar, un destino, una respuesta a todas las preguntas que su mente había estado formulando durante años. La idea de una isla, algo tan remoto y natural, lo atrapó por completo. Una isla no solo de tierra, sino de significados y sueños. En su cuaderno había dibujado islas, pero nunca una tan clara, tan palpable como esta. Elías no estaba seguro de por qué ese cartel había resonado en él de esa manera. En sus años de soledad y reflexión, había llegado a pensar que tal vez las respuestas que buscaba no estaban en los libros ni en las universidades, sino en lo inesperado, en lo oculto. Aquella isla, con su promesa de oportunidades olvidadas, parecía ofrecer exactamente lo que él había estado buscando sin saberlo. Esa noche, mientras se encontraba en su habitación, Elías no pudo dejar de pensar en el cartel. La luz tenue de su lámpara iluminaba su escritorio, donde el cuaderno descansaba abierto, esperando ser llenado con más pensamientos. El papel estaba vacío, pero su mente estaba llena de ideas, de mapas, de rutas posibles que lo llevaban a un destino incierto. La isla era ahora el centro de todos sus pensamientos. Sintió que algo en su vida estaba a punto de cambiar, que la monotonía y la rutina que lo habían acompañado durante años se desvanecerían como niebla bajo el sol. El sueño lo abrazó esa noche, pero no fue un sueño cualquiera. En su mente se proyectó una visión, un vasto océano que se extendía hasta el infinito, y en su horizonte, una isla solitaria, rodeada por aguas turbulentas, pero serenas al mismo tiempo. En la isla, veía algo que no podía distinguir con claridad, pero sentía que allí encontraría respuestas. Voces susurraban en el viento, pero las palabras eran inaudibles, como si estuviera recibiendo un mensaje ancestral. Al despertar, Elías sintió que el día había comenzado de una manera diferente. El cartel, la isla, el sueño. Todo parecía converger en un solo punto. Se levantó, tomó su cuaderno y, sin pensarlo demasiado, comenzó a trazar una nueva ruta en el mapa que había estado creando durante años. Esta vez, el trazo era firme, decidido, como si su destino estuviera dibujado en esas líneas. Sabía que debía ir, que el viaje lo estaba esperando. No tenía todos los detalles, no sabía con certeza qué encontraría, pero algo en su interior le decía que debía seguir ese camino.
Con una determinación renovada, Elías guardó el cuaderno en su mochila y salió a la calle. La ciudad, aunque seguía siendo la misma, ya no le parecía tan ajena. Sentía que, por fin, estaba en el umbral de algo más grande, algo que cambiaría su vida para siempre. Elías no había planeado salir tan pronto, pero algo en su interior lo impulsaba a dejar atrás la comodidad de la ciudad. La idea de encontrar esa isla misteriosa lo había consumido de tal manera que no podía pensar en otra cosa. Así que, al amanecer del día siguiente, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Dejaría la rutina atrás y partiría hacia lo desconocido. En su mochila, además del cuaderno con el mapa, llevaba lo mínimo necesario: ropa ligera, algo de comida, una brújula que había pertenecido a su abuelo y un par de libros. Aunque sabía que no sería una lectura común en el viaje que se proponía. Esa mañana, el aire estaba fresco y la ciudad parecía despertar lentamente, con las calles aún despejadas, las ventanas de los apartamentos apenas iluminadas. Elías, sin embargo, no se detuvo a observar. Caminó con paso firme hacia el puerto, lugar que no visitaba desde que era niño, cuando solía soñar con mundos lejanos mientras veía a los barcos zarpar hacia destinos desconocidos. El ruido del mar chocando contra los muelles lo recibía con una sensación de familiaridad, pero al mismo tiempo, le resultaba extraño, como si nunca antes hubiera prestado atención al verdadero sonido de las olas. Al llegar al puerto, un suave viento lo abrazó. Se detuvo un momento y observó las embarcaciones que flotaban tranquilamente en el agua, esperando la llegada de los navegantes. Pero no fue una de esas naves lo que lo atrajo. No, en su lugar, algo más le llamó la atención. A la distancia, en un rincón algo apartado, un bote pequeño, desgastado por los años y el mar, descansaba junto a un pequeño muelle de madera. Elías se acercó lentamente, atraído por una extraña intuición que le decía que allí encontraría lo que buscaba. Cuando estuvo frente al bote, vio que alguien ya estaba cerca. Una figura femenina, alta y serena, con el cabello recogido en una trenza, estaba arrodillada frente a la embarcación, revisando un mapa. Su presencia era tranquila, como si todo en el universo hubiera caído en un silencio mientras ella estaba allí. Elías no la había visto antes, pero su rostro le resultaba extraño y familiar a la vez. Había algo en su actitud que lo desconcertaba, una calma profunda, una conexión con algo mucho más grande que la propia existencia de la ciudad que los rodeaba. La mujer, al sentir la presencia de Elías, levantó la vista. Sus ojos, de un azul profundo, reflejaban el cielo y el mar al mismo tiempo, como si llevaran dentro una parte de ambos. No era una mirada común, sino una que parecía atravesar el alma. ¿Buscas algo?, preguntó ella con una voz suave, casi como si las palabras mismas flotaran en el aire. Elías dudó por un momento antes de responder. Había algo en su tono que le daba la sensación de que ella sabía más de lo que estaba dispuesta a decir. «Estoy buscando un lugar», dijo finalmente, con más confianza de la que sentía. «Una isla de la que he oído hablar». La mujer asintió lentamente, como si ya supiera lo que él buscaba. «No es un viaje común», dijo, levantándose con elegancia y mirando hacia el horizonte. «Las islas de las que hablas no se encuentran en los mapas, ni en los libros. Están donde menos lo esperas, y suelen atraer solo a aquellos que realmente están listos para encontrarlas».
Elías la observó en silencio, sintiendo una conexión inmediata con ella. No sabía si era la intensidad de su mirada o la certeza en sus palabras, pero en ese instante comprendió que su vida estaba a punto de dar un giro radical. La mujer lo miró una vez más, esta vez con una expresión más tranquila pero decidida. «Soy Aurora», dijo finalmente. «Te he estado esperando». La declaración le cayó como un golpe suave, pero profundo. ¿Esperándolo? ¿Cómo podía ser eso posible? Nunca antes había visto a esa mujer, ni había mencionado su viaje a nadie. Y, sin embargo, algo en su interior resonaba con la verdad de sus palabras. Antes de que pudiera preguntar más, Aurora comenzó a caminar hacia el bote, sin decir una palabra más. Elías, aunque confundido, decidió seguirla, como si una fuerza invisible lo guiara. «¿Sabes cómo navegar?», preguntó Aurora, ya subida al bote y comenzando a preparar las velas. «Lo he hecho antes, pero no soy experto», respondió Elías, incapaz de evitar una sonrisa nerviosa. Aurora lo miró por encima del hombro y sonrió. «No se necesita ser experto. Solo hace falta estar dispuesto a aprender y a dejarse llevar». Elías subió al bote, sintiendo el crujir de la madera bajo sus pies. El sonido del mar y el viento que comenzaba a soplar con mayor fuerza parecían abrazarlo, como si todo el océano estuviera conspirando para llevarlo hacia su destino. La pequeña embarcación se movió lentamente al principio, pero pronto tomó velocidad, navegando con una precisión casi sobrenatural. Aurora, con la calma de quien sabe exactamente lo que está haciendo, manejaba el timón con destreza, como si el mar mismo fuera su aliado. Elías miró hacia atrás, viendo cómo la ciudad se alejaba poco a poco, hasta convertirse en un conjunto difuso de formas y colores. A lo lejos, la costa comenzaba a perderse en la bruma, y con ella, toda la familiaridad que Elías había conocido hasta ese momento. En ese instante, una extraña mezcla de emoción y ansiedad lo invadió. Había dado un paso hacia lo desconocido, y aunque no sabía qué encontraría, sentía que no podía dar marcha atrás. Aurora, que parecía percatarse de su inquietud, habló en un tono suave, como si quisiera calmarlo. «Es normal sentir miedo. El viaje hacia lo desconocido siempre trae consigo esa sensación. Pero también es el primer paso hacia el descubrimiento». Elías asintió, sintiendo la verdad de sus palabras en lo más profundo. El viaje había comenzado, y con él, todo lo que había estado buscando durante tanto tiempo. A medida que la embarcación avanzaba, la sensación de paz y expectación lo invadía cada vez más. No estaba solo. Aurora, la isla y el mar lo acompañaban, y sabía que algo grande estaba por ocurrir. Con el sol comenzando a descender en el horizonte, Elías sintió que algo profundo en su alma estaba despertando. La embarcación continuaba su curso lento pero firme, deslizándose sobre las aguas tranquilas mientras el sol se sumergía en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja cálido que luego se transformó en un azul profundo y casi místico. Elías no podía apartar los ojos del mar, que ahora parecía más vasto y lleno de secretos. A medida que la oscuridad avanzaba, las estrellas comenzaban a asomar, parpadeando como si observaran en silencio el viaje que acababa de comenzar. Aurora, que no había dicho palabra alguna durante un largo rato, seguía concentrada en el timón, moviendo la vela con una destreza que parecía no requerir esfuerzo.
Su rostro estaba iluminado por la luz plateada de la luna, y por un momento, Elías pensó que podía ver algo más en sus ojos, una especie de sabiduría ancestral. Una mirada que parecía conocer no solo los misterios del mar, sino también los secretos del universo mismo. ¿Sabes cuál es el verdadero poder del mar?, preguntó Aurora, de repente, como si hubiera estado esperando que Elías se lo preguntara. Su voz, aunque suave, tenía una fuerza que lo atrapaba. Elías, que no esperaba esa pregunta, dudó antes de responder. Supongo que es la vastedad, dijo con cautela. La forma en que se extiende más allá de lo que podemos ver, como si no tuviera fin. Aurora sonrió levemente, una sonrisa cargada de significado. Eso es solo una parte de él, dijo. La vastedad es un reflejo de su misterio, pero el mar tiene algo más, algo que pocos pueden comprender realmente. Es el lugar donde los límites entre lo físico y lo espiritual se desvanecen. Lo que crees que sabes, lo que ves y entiendes, todo eso se difumina cuando navegas por él. Elías no estaba seguro de qué decir. La idea de que el mar tuviera una dimensión espiritual lo desconcertaba, pero al mismo tiempo, algo en él sentía que esas palabras tenían peso. La atmósfera era tan densa, tan llena de promesas sin cumplir, que no podía evitar pensar que había más en este viaje de lo que inicialmente había imaginado. ¿Tú lo sabes?, preguntó, sin poder resistir la curiosidad. ¿Sabes qué hay en el mar? ¿Sabes a dónde nos lleva? Aurora no respondió de inmediato. En lugar de eso, levantó la vista al cielo, y Elías la siguió con la mirada. Las estrellas parecían más cercanas que nunca, brillando con una intensidad inusual, como si sus luces estuvieran guiando el camino. El mar no tiene un solo destino, dijo finalmente, su voz más suave ahora, como si estuviera hablando consigo misma. Nos lleva hacia lo que necesitamos encontrar, no hacia lo que esperamos. A veces es lo mismo, a veces no lo es. Depende de cada uno. Elías no podía evitar sentir una mezcla de desconcierto y fascinación. Todo lo que sabía de la vida, de las decisiones y de los destinos, comenzaba a parecerse a algo efímero y cambiante. Sentía que sus viejos ideales, sus certezas de que todo en la vida podía preverse o controlarse, estaban siendo cuestionadas por una fuerza mucho mayor. Y, aunque eso le generaba incertidumbre, también le producía una extraña sensación de alivio. El mar, el viaje, Aurora, todo parecía señalar que, por fin, había llegado a un punto donde las reglas del mundo conocido ya no aplicaban. El silencio se extendió durante unos minutos, pero no era un silencio incómodo, sino uno lleno de posibilidades. El sonido del agua deslizándose por el casco del bote y el suave crujir de la madera formaban una melodía hipnótica que parecía alentar a Elías a dejarse llevar, a abandonar cualquier pensamiento racional y a sumergirse en la experiencia pura del momento. Fue entonces cuando escuchó algo peculiar. Un susurro, tan bajo que podría haber sido el eco del viento, pero tan claro que lo hizo mirar hacia el horizonte. ¿Lo oyes?, preguntó Aurora, deteniéndose un momento. Su voz era ahora apenas un susurro, como si temiera interrumpir la magia del instante. Elías frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. ¿Qué es eso? Aurora lo miró fijamente, sus ojos brillando con un fulgor extraño. Es el mar, dijo con una serenidad casi sobrehumana. El mar habla. No con palabras,
sino con sonidos, con susurros. Aquellos que escuchan con el corazón pueden oírlo. Solo tienes que prestar atención. Elías cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que el sonido del mar lo envolviera. Al principio, parecía que solo podía oír el sonido del agua moviéndose, pero luego, poco a poco, comenzó a distinguir algo más. Un murmullo bajo, casi imperceptible, que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. No eran palabras, pero sí algo cercano, como si el mar le estuviera contando una historia que se había tejido a través de los siglos, y que él recién comenzaba a escuchar. El mar tiene una memoria infinita, dijo Aurora, como si leyera los pensamientos de Elías. Y te permite acceder a ella, si sabes cómo escuchar. Elías permaneció en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. A medida que la oscuridad de la noche se intensificaba y el bote seguía su curso, él ya no podía decir si las olas del mar susurraban por fuera o si los susurros se habían infiltrado en su mente, tocando algo profundo y primordial dentro de él. ¿Qué más escuchas?, le preguntó Aurora con una sonrisa que parecía entender todo lo que él estaba experimentando. Elías, con la mente aún tratando de asimilar la magnitud de lo que sentía, se esforzó por concentrarse. Cerró los ojos una vez más, dejando que el sonido del agua y el murmullo del mar lo envolviera completamente. Fue entonces cuando lo comprendió. No solo oía el sonido del mar, sino algo más, algo ancestral. Eran ecos de leyendas antiguas, voces que hablaban de islas perdidas, de criaturas místicas y de secretos que habían sido guardados en lo profundo del océano. «Escucho», murmuró Elías, sus palabras suaves, casi como si temiera romper el hechizo. «Escucho historias. Viejas historias». Aurora asintió lentamente. El mar guarda todas esas historias. Y si aprendes a escucharlas, te guiarán. Elías se quedó en silencio, absorbiendo la enormidad de las palabras de Aurora. Sentía como si estuviera al borde de un abismo que no era aterrador, sino profundamente fascinante. El viaje que había comenzado ya no solo era un viaje hacia una isla desconocida, ahora, el mar mismo parecía ser el verdadero protagonista, conduciéndolo hacia una aventura mucho mayor de lo que jamás habría imaginado. El viento había cambiado. Ya no soplaba con la misma suavidad de antes. Ahora llevaba consigo una tensión, como si el mar estuviera susurrando secretos más oscuros. La oscuridad de la noche se había espesado, y las estrellas, antes tan cercanas, ahora parecían más distantes, casi veladas por una bruma que surgía de las profundidades del océano. Elías observó el horizonte, donde las sombras del mar y el cielo se fundían en un lienzo negro, como si la noche quisiera tragarse todo a su paso. «Estamos cerca», dijo Aurora, sin apartar la vista del timón. Su voz no temblaba, pero había algo en ella que lo hacía diferente, como si un presagio se hubiera apoderado de ella. «No te preocupes por la oscuridad, Elías. Lo que viene es necesario». Elías no pudo evitar sentir una mezcla de inquietud y fascinación. Habían estado navegando durante lo que parecían horas, sin un destino claro más allá de las indicaciones de Aurora. El viaje había comenzado como una travesía tranquila, un escape del ruido de la vida cotidiana, pero ahora sentía que todo estaba cambiando. El mar ya no era simplemente un vasto y misterioso paisaje, estaba cobrando vida, como si estuviera revelando su verdadera naturaleza,
y Aurora parecía estar en completa sintonía con él. ¿Qué es lo que nos espera?, preguntó Elías, su voz casi un susurro, como si temiera que las palabras pudieran alterar el curso de lo que estaba por venir. Aurora lo miró con una expresión enigmática, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. Nos espera el faro del olvido. Es el único lugar donde podrás encontrar lo que has perdido. Elías frunció el ceño. ¿Lo que he perdido? ¿A qué te refieres? Aurora no respondió de inmediato. En lugar de eso, señaló hacia el horizonte, donde una luz comenzó a emerger entre las sombras. Era una luz débil al principio, pero a medida que se acercaban, crecía en intensidad, como si un faro antiguo estuviera encendiendo su llama después de siglos de oscuridad. El faro del olvido no se ve a simple vista, dijo Aurora finalmente, su voz grave. Solo aquellos que realmente necesitan encontrarlo pueden verlo. Y una vez que llegas, nunca vuelves a ser el mismo. Elías se quedó mirando la luz, un resplandor tenue pero profundo, que parecía emanar una energía inquietante. ¿Era el faro de la esperanza o de la desesperación? No estaba seguro. A medida que el bote se acercaba, la luz se hacía más clara, y con ella, una extraña sensación de vértigo lo invadió. Algo dentro de él, un instinto primitivo, le decía que debía prepararse para lo que estaba por venir, aunque no podía comprender del todo lo que significaba. ¿Por qué le llamas el faro del olvido?, preguntó Elías, incapaz de contener su curiosidad. Porque aquellos que llegan a él tienen que enfrentarse a lo que han dejado atrás, respondió Aurora, su tono serio y melancólico. Es un lugar donde la memoria se mezcla con los sueños, donde el pasado y el futuro se entrelazan. Algunos lo llaman el faro del olvido, porque lo que encuentras allí puede borrarte, o, si eres lo suficientemente valiente, revelarte. Elías no podía dejar de mirar la luz, y cuanto más la observaba, más sentía que algo profundo se movía dentro de él. Había dejado mucho atrás en su vida, decisiones que lo perseguían, sueños no cumplidos, pérdidas que nunca pudo superar. ¿Era este el momento de enfrentarse a todo eso? ¿Era este el punto de no retorno? El bote siguió avanzando, la luz del faro cada vez más cerca, hasta que finalmente, lo que parecía una torre solitaria emergió de la oscuridad, una estructura desgastada por el tiempo y la sal. Su luz flotando en la penumbra como un ojo vigilante. El faro se alzaba, antiguo y solitario, sobre un acantilado, su luz girando lentamente, bañando al mar con destellos intermitentes. ¿Este es el faro del olvido?, preguntó Elías, su voz apenas un murmullo. Sí, respondió Aurora, deteniendo el bote cerca de la costa. Este es el lugar donde todo lo perdido se encuentra, pero también donde puede desaparecer para siempre. Elías no sabía qué hacer. El faro lo llamaba, pero al mismo tiempo lo intimidaba. Había una fuerza invisible que emanaba de él, una sensación de ser observado, de ser juzgado por algo más grande que él mismo. El viento, antes tranquilo, comenzó a soplar con más fuerza, y las olas del mar chocaron contra el bote con una energía renovada. ¿Debemos acercarnos?, preguntó Elías, sus palabras titubeantes. ¿No es peligroso? Aurora lo miró por un momento, sus ojos llenos de una comprensión que no podía descifrar. Todo lo que has vivido hasta ahora ha sido preparación, dijo. Ahora debes decidir.
No puedes seguir adelante sin enfrentar lo que has dejado atrás. El faro no es un lugar físico. Es un espacio entre el olvido y el recuerdo, y cada persona que llega debe encontrar lo que ha perdido, o perderse en él. Elías sintió un nudo en el estómago. ¿Qué perdería? ¿Qué descubriría? Y, lo más importante, ¿sería capaz de enfrentarlo? Antes de que pudiera formular más preguntas, Aurora comenzó a mover el bote hacia la orilla, guiado por una fuerza invisible que parecía provenir del mismo faro. El faro brillaba con más intensidad ahora, y Elías podía ver claramente la figura de la torre, su sombra alargándose sobre la tierra. Los pasos eran inevitables. El bote tocó suavemente la arena, y Aurora dio el primer paso, pisando la tierra con una determinación silenciosa. Elías dudó un momento, sintiendo la gravedad del lugar y la magnitud del momento. Pero, finalmente, dio un paso tras ella. Al pisar la orilla, el aire parecía más denso, cargado con una energía que Elías no podía comprender, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Era como si el mundo mismo hubiera dejado de girar por un instante, como si todo estuviera suspendido en una calma tensa. Aurora se giró hacia él, su rostro iluminado por la luz del faro. «Este es el principio del final de tu viaje», dijo, y sus palabras parecieron resonar en el aire. «Lo que encuentres aquí cambiará todo lo que has sido». La arena crujió bajo los pasos de Elías mientras avanzaba junto a Aurora hacia el faro. El aire, pesado con la bruma, parecía haberse detenido en el tiempo. El viento ya no soplaba, y el sonido del mar había desaparecido, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. La torre se alzaba ante ellos, aún más imponente de cerca. Sus piedras, erosionadas por siglos de sal y viento, estaban cubiertas de musgo y algas, como si la naturaleza misma reclamara el monumento. Las luces intermitentes del faro lanzaban destellos que se reflejaban en el agua alrededor, creando sombras extrañas que danzaban en la oscuridad. Aurora no parecía sorprendida por la quietud. Su expresión era serena, casi ajena a todo lo que sucedía, como si su alma estuviera acostumbrada a este silencio profundo. Elías, por el contrario, sentía como el peso de cada paso lo acercaba a algo intangible, algo desconocido y peligroso. Tenía la sensación de que algo dentro de él comenzaba a desmoronarse. Al llegar a la base del faro, Elías miró hacia arriba. La torre parecía infinita, su luz girando sin cesar, pero sin nunca iluminar el interior de la estructura. Era como si todo lo que estaba dentro de ella permaneciera oculto en las sombras, intocable. «¿Aquí es donde empieza?», preguntó Elías, su voz una mezcla de curiosidad y temor. Aurora le dirigió una mirada profunda, pero no respondió de inmediato. Se acercó a la puerta del faro, que estaba tallada con símbolos extraños y formas que Elías no podía entender. Los grabados parecían moverse lentamente a la luz del faro, como si fueran vivos. Aurora posó su mano sobre la madera, y un resplandor cálido emergió de la puerta. El sonido del mar, el viento y la oscuridad desaparecieron por completo, como si todo el mundo hubiera dejado de existir. «Este es el umbral», dijo Aurora finalmente. «La puerta del silencio. Cuando cruces, no habrá vuelta atrás. Aquí no existen las palabras, solo las emociones. Solo lo que has vivido». Elías sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral.
La idea de entrar en el faro, en ese lugar silencioso donde las palabras no existían, lo aterraba. En su vida, las palabras eran su refugio, su manera de darle sentido al caos que lo rodeaba. Pero aquí, en ese faro, no habría espacio para lo racional. Solo quedaban los recuerdos y las sensaciones que lo habrían perseguido a lo largo de los años. Aurora abrió la puerta con un crujido bajo, y la luz del faro se intensificó, bañando todo a su alrededor en un resplandor irreal. Elías, indeciso, la observó. Su compañera no parecía dudar. Su postura firme, como si estuviera habituada a lo que estaba por suceder, le daba a Elías la sensación de que ella ya había cruzado ese umbral muchas veces. ¿Qué hay dentro?, preguntó Elías, su voz llena de inseguridad. Lo que encuentres aquí no es algo que pueda explicarse, respondió Aurora, su tono suave pero firme. Solo lo comprenderás cuando lo vivas. Pero no temas. Lo que sucede aquí es solo el reflejo de lo que llevas dentro. Lo que has olvidado. Lo que aún no entiendes. Sin otra palabra, Aurora cruzó la puerta y Elías, aunque vacilante, la siguió. En cuanto pasó el umbral, el aire pareció volverse denso, casi pesado. Un silencio absoluto lo envolvió. El faro, que desde afuera había brillado con tanta fuerza, ahora estaba sumido en una oscuridad cálida, casi acogedora, pero cargada de un sentimiento de desesperanza. Como si estuviera atrapado entre el paso del tiempo y la eternidad. Al dar su primer paso dentro, Elías sintió como el suelo debajo de él se transformaba. No era como caminar sobre arena ni sobre piedra. Era como caminar sobre un líquido denso, que le ofrecía resistencia pero al mismo tiempo parecía ceder bajo su peso. La oscuridad se desvaneció lentamente, revelando un paisaje que no era de este mundo. Ante él, se extendía un vasto y extraño jardín, lleno de árboles retorcidos y arbustos de colores que parecían cambiar de tonalidad con cada parpadeo. Los árboles tenían hojas doradas que brillaban con una luz propia, y en lugar de raíces, sus troncos terminaban en una especie de cristal transparente que parecía captar toda la luz que no llegaba a la torre. El aire estaba cargado de una fragancia dulzona que parecía provenir de las flores invisibles que flotaban en la brisa. Aurora ya no estaba a su lado. Elías giró en todas direcciones, buscando respuestas en el silencio que lo rodeaba, pero solo encontró ecos de su propia respiración. Fue entonces cuando escuchó algo que no podía comprender, un susurro lejano, suave pero creciente. Era como si la tierra misma susurrara en un idioma olvidado, uno que Elías no reconocía, pero que sentía profundamente en su ser. Aurora, llamó Elías, pero su voz se perdió en el aire como si no existiera. Un ruido suave, como un crujido, lo distrajo, y al volverse, vio una figura delante de él. Una figura envuelta en sombras, que parecía no pertenecer a este mundo. Era una mujer, pero su rostro estaba oculto por una capa de niebla. De su boca emanaba un susurro, pero las palabras se desvanecían antes de llegar a sus oídos. La figura avanzó hacia él, moviéndose sin esfuerzo, flotando más que caminando. Elías intentó retroceder, pero sus pies no respondían. Se sentía como si el suelo lo hubiera absorbido, impidiéndole moverse. Entonces, la figura levantó una mano, señalando hacia un árbol lejano que parecía más grande que todos los demás, con raíces profundas que se perdían en la oscuridad del suelo.
Lo que buscas está allí, dijo la figura en un susurro, pero sus palabras resonaron en su mente con una claridad aterradora. Allí encontrarás lo que olvidaste. Elías no sabía si debía creerle o huir, pero algo en su interior lo empujó a avanzar, hacia ese árbol que parecía esperarle. Y, a medida que avanzaba, una sensación extraña se apoderó de él. Era como si estuviera volviendo a un lugar que había olvidado, un lugar donde había estado antes, en algún momento lejano, pero tan vívido como el presente. Elías caminó con paso vacilante hacia el árbol, el único que parecía no cambiar de color ni movimiento en todo el jardín. A cada paso, el suelo bajo sus pies se volvía más denso, como si una fuerza invisible lo empujara hacia el centro de este extraño bosque. La figura de niebla seguía flotando a lo lejos, observando desde las sombras. A pesar de su silencio, Elías sentía que estaba siendo guiado, como si cada paso lo acercara más a una verdad oculta, a un recuerdo que ni siquiera sabía que había olvidado. A medida que se acercaba al árbol, las flores que flotaban en el aire empezaron a girar alrededor de su cabeza. Cada una de ellas era única, con pétalos de colores imposibles, y emitían un suave resplandor que iluminaba la oscuridad de aquel jardín. Algunas flores se detenían frente a él, como si quisieran hablar, pero sus voces eran como ecos distantes, fragmentos de conversaciones olvidadas que se desvanecían antes de que pudieran ser entendidas. Era como si Elías estuviera rodeado de los susurros de recuerdos ajenos, tan lejanos y dispersos como los ecos en una cueva. El árbol al que se dirigía estaba en el centro de un pequeño claro, rodeado por una niebla que parecía no moverse, permaneciendo suspendida como una barrera invisible. Sus raíces, gruesas y retorcidas, salían de la base del tronco como serpientes dormidas, pero al mismo tiempo, se estiraban hacia el horizonte como si quisieran tocar algo que se encontraba más allá de lo visible. Elías extendió una mano, tocando ligeramente la corteza del árbol, que estaba fría y suave, como si estuviera hecha de cristal. Al contacto, una ráfaga de viento se levantó, y los ecos que flotaban a su alrededor se intensificaron, volviéndose más claros, más cercanos, hasta que Elías pudo distinguir algunas palabras. «Recuerda», susurraban las voces, «lo que perdiste, lo que nunca entendiste». Elías cerró los ojos, el sonido envolviendo sus sentidos. Su mente comenzó a llenarse de imágenes fragmentadas. No era un recuerdo, ni un sueño, era algo más profundo, como una memoria que había estado enterrada demasiado tiempo. La visión apareció en su mente, una casa, una habitación cálida, un rostro familiar, pero con un matiz de tristeza. Un día lluvioso. El sonido de un piano tocando en la distancia. Y luego, oscuridad. Un vacío que se tragó todo lo que había sido. No podía comprender por qué sentía esa sensación de pérdida tan profunda, ni por qué todo esto le parecía tan familiar y ajeno al mismo tiempo. De repente, la niebla que rodeaba el árbol comenzó a disolverse, revelando un pequeño sendero que se extendía más allá del claro, como una senda hacia lo desconocido. Elías dio un paso adelante, atraído por la misma fuerza invisible que lo había llevado hasta el jardín. Pero antes de que pudiera avanzar, escuchó un susurro cerca de su oído, tan suave que casi pensó que lo había imaginado. «El miedo te aguarda», decía la voz. «El miedo es lo único que te queda». Elías se detuvo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La oscuridad de sus pensamientos lo envolvía,
y por un momento sintió que la ansiedad lo devoraba, que su mente estaba a punto de ceder al terror. La idea de que ese jardín no fuera solo un lugar físico, sino también un espacio que reflejaba sus propios miedos, lo aterraba más que cualquier criatura en la tierra. Sin embargo, antes de que pudiera pensar más en ello, un leve resplandor apareció frente a él. Una figura emergió de la niebla, caminando lentamente hacia él. Aurora. Elías, dijo ella con voz serena, ¿por qué dudas ahora? Elías la miró, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. ¿Era posible que ella estuviera allí para ayudarlo? O, como todo lo demás en ese lugar, ¿era una ilusión que lo empujaba a enfrentarse a algo que no comprendía? La duda lo carcomía, pero algo en la mirada de Aurora lo tranquilizó. Todo lo que ves aquí tiene un propósito, continuó Aurora, acercándose un poco más. Cada flor, cada árbol, cada paso que das es una invitación. Estás aquí para aprender lo que se ha ocultado dentro de ti, para comprender lo que has olvidado y lo que te sigue persiguiendo. Elías la miró fijamente. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué es todo esto? Aurora sonrió con una calma que le dio miedo. Este lugar no te da respuestas, Elías. Te da preguntas. Y las respuestas que buscas solo las encontrarás dentro de ti mismo. Cada uno de nosotros está aquí para enfrentar lo que nunca quisimos ver, lo que tememos ser. Elías no entendió del todo sus palabras, pero de alguna manera, sentía que las comprendía profundamente. El miedo seguía allí, latente, pero algo dentro de él también comenzaba a despertar. Algo que no había reconocido antes. Aurora comenzó a caminar nuevamente hacia el sendero que había aparecido de la niebla. Sígueme, dijo, y ve lo que hay más allá. No tienes que entenderlo todo ahora, solo debes dejarte llevar. Elías dudó por un momento. Sabía que avanzar era lo único que podía hacer, pero no podía evitar sentirse atrapado entre el miedo y la necesidad de comprender. Sin embargo, con un suspiro, decidió seguirla. La niebla volvió a cerrarse alrededor de ellos, y el sendero se alargó aún más, como si se abriera ante ellos en un continuo movimiento hacia lo desconocido. A medida que avanzaban, las flores a su alrededor comenzaban a cambiar de color, y las voces, ahora mucho más claras, parecían llamarlo por su nombre, susurrando palabras que no podía entender pero que resonaban en lo más profundo de su ser. El jardín se desvaneció a medida que avanzaban, y el paisaje comenzó a cambiar nuevamente. Ahora era un campo amplio, bañado por una luz suave, cálida, que parecía emanar de una fuente invisible. Y a lo lejos, Elías vio algo que lo hizo detenerse. Un espejo, grande como una puerta, erguido en medio del campo. Reflejaba su imagen, pero en el cristal, Elías vio algo que no esperaba ver. Elías se quedó allí, inmóvil, frente al espejo que aparecía en medio del campo. La imagen que le devolvía el cristal no era la suya. Era más joven, pero los ojos reflejaban una melancolía profunda, como si ese otro Elías hubiera vivido toda una vida sin haber comprendido del todo su propósito. Las arrugas de la experiencia estaban ausentes en ese rostro, pero en su mirada, Elías podía ver la misma duda, el mismo vacío que sentía ahora. El viento soplaba suavemente, pero el aire alrededor del espejo parecía estar impregnado de una quietud extraña,
como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse frente a esa imagen. ¿Qué es esto?, murmuró Elías, acercándose lentamente al reflejo, tocando la superficie del cristal. En ese instante, sintió una corriente cálida recorrer su cuerpo, como si algo lo llamara desde el interior del espejo, invitándolo a cruzar al otro lado. Pero, al mismo tiempo, un miedo irracional lo detuvo. La duda lo envolvía, y un temor profundo de lo que podría encontrar al otro lado de esa imagen lo hacía vacilar. Aurora estaba junto a él, sin haber hecho un solo ruido, observando también el reflejo. Su rostro no mostraba sorpresa, ni preocupación, solo calma. Como si ya supiera lo que iba a suceder. Es el reflejo de lo que eras, y lo que aún eres, dijo con voz suave, como si hablara de algo evidente. Es un recordatorio de lo que tienes dentro, pero aún no has enfrentado. Elías miró a Aurora con una mezcla de incomodidad y confusión. ¿A qué te refieres? Yo soy quien soy. ¿Por qué este espejo muestra algo que no soy? Aurora sonrió, pero era una sonrisa triste, como si compartiera un conocimiento que no podía evitar transmitir. Lo que ves no es un simple reflejo físico. Este espejo refleja lo que has olvidado. Tus miedos, tus deseos, tus decisiones no tomadas. Lo que dejas atrás y lo que aún llevas contigo. Pero también te muestra lo que podrías llegar a ser si eliges enfrentarlo. Elías retrocedió unos pasos, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Podría haber algo más que él mismo había olvidado? Algo que, de alguna manera, lo había llevado a este jardín, a este lugar extraño donde la realidad y la ilusión se mezclaban. Se dio la vuelta, buscando una respuesta en la niebla que los rodeaba, pero no la encontró. Solo la presencia silenciosa de Aurora, que parecía entender más de lo que él podía captar. ¿Cómo puedo saber lo que debo hacer?, preguntó, su voz cargada de frustración. Cada decisión que tomo me lleva más lejos de lo que debería ser, pero cada vez que intento avanzar, siento que me estoy perdiendo más. Aurora lo miró por un momento, con una intensidad que lo hizo sentir vulnerable, como si ella pudiera ver dentro de su alma. Elías, dijo suavemente, todo lo que estás buscando ya está dentro de ti. Pero no lo hallarás si no te permites verlo. El miedo que sientes es solo el reflejo de tu duda. El único modo de encontrar la paz es enfrentarte a él. No hay escape, no hay atajos. Elías no sabía qué responder. La confusión lo abrumaba. ¿Cómo podía enfrentarse a algo tan intangible como el miedo, algo que lo había acompañado desde que tenía memoria? ¿Y si al enfrentar ese miedo perdía todo lo que lo definía, qué quedaría de él? De repente, el espejo comenzó a brillar. Un resplandor suave emanó de su superficie, envolviendo a Elías en una luz cálida que lo hizo cerrar los ojos. Cuando los abrió nuevamente, el paisaje había cambiado. Ya no estaba en el campo tranquilo, ni en el jardín lleno de flores. Ahora se encontraba en un espacio vasto y vacío, una oscuridad profunda que parecía tragarse todo a su alrededor. Aurora ya no estaba a su lado. Solo quedaba la imagen del espejo, flotando frente a él como un faro en medio de la oscuridad. Elías sintió el corazón latir con fuerza. Su respiración se volvió agitada, como si el vacío que lo rodeaba lo estuviera ahogando. Se dio la vuelta, buscando alguna señal, pero no había nada más.
La oscuridad era total. Se sentía solo, completamente perdido en esa vastedad sin fin. El miedo se apoderó de él, y por primera vez en todo el viaje, sintió que no tenía control. Se estaba desmoronando. Y entonces, algo en su interior despertó. Era una chispa, una memoria distante, como si alguna parte de él hubiera estado esperando este momento. El miedo, aunque fuerte, no era algo que debía huir. Era algo que debía confrontar. No podía seguir corriendo de él. Elías cerró los ojos nuevamente, respirando profundamente. Recordó las palabras de Aurora. No hay escape, no hay atajos. Abrió los ojos, y frente a él, la figura del espejo comenzó a cambiar. En lugar de su reflejo, ahora vio una imagen que lo sorprendió, él mismo, pero completamente sereno, parado en medio de la oscuridad, con una luz tenue pero constante rodeándolo. Este no era un Elías lleno de dudas. Este era un Elías que había encontrado su propósito. Aunque la oscuridad lo rodeaba, no se sentía intimidado por ella. Había descubierto que el miedo, en su forma más pura, era solo una sombra de lo que realmente era capaz de enfrentar. El espejo, ahora iluminado desde dentro, comenzó a desvanecerse lentamente. La imagen que contenía se deshizo, convirtiéndose en una niebla ligera que desapareció en el aire. Elías ya no estaba solo. Algo había cambiado en su interior, y en su corazón, por primera vez desde que había llegado a ese lugar, sintió una calma profunda. Aurora apareció nuevamente ante él, observándolo con una sonrisa tranquila. «Lo has hecho, Elías», dijo. «Has enfrentado lo que temías. Ahora, lo único que queda es caminar hacia lo que has descubierto». Elías la miró, una sensación de paz inundando su ser. ¿Esto es lo que debía encontrar? Aurora asintió. Es solo el principio. Pero ahora estás listo para lo que viene. Elías y Aurora avanzaron en silencio por el sendero que se desplegaba ante ellos. La calma que Elías había sentido en el espejo parecía ahora tan lejana como un sueño. Sin embargo, algo nuevo había nacido dentro de él, una sensación de determinación, como si finalmente hubiera descubierto algo esencial, algo que lo empujaba a seguir adelante. El paisaje alrededor de ellos había cambiado una vez más. La serenidad del campo había desaparecido por completo, dando paso a un paisaje surrealista. Un laberinto de altos muros de piedra blanca se erguía a su alrededor, y la entrada al mismo se encontraba ante ellos, como una puerta a lo desconocido. «¿Qué es esto?», preguntó Elías, mirando los intrincados pasillos que se extendían frente a ellos. La luz del día se filtraba débilmente a través de las grietas en las piedras, pero todo el lugar parecía envuelto en una extraña penumbra. Aurora no respondió inmediatamente, sino que se acercó al umbral del laberinto y lo observó con atención. «Este es el laberinto de los ecos», dijo finalmente, su voz suave pero cargada de significado. Un lugar donde se oyen las voces del pasado y del futuro, un espacio donde las decisiones no tomadas y los caminos no recorridos se manifiestan como ecos de lo que podría haber sido. Elías frunció el ceño. «¿Ecos? ¿Voces? No entiendo». «Cada uno de nosotros lleva consigo ecos», explicó Aurora, «ecos de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho. A veces, esos ecos nos persiguen,
nos llaman. Nos hacen dudar de nuestros pasos y de nuestras decisiones. Este laberinto es un reflejo de esos ecos. Y el desafío aquí no es encontrar la salida, sino entender qué voces son las que debes escuchar. Elías sintió una punzada de incertidumbre en su pecho. Había muchas cosas en su vida de las que aún no había logrado encontrar respuesta. Decisiones que había tomado sin estar seguro, caminos que había recorrido sin saber realmente hacia dónde lo llevarían. ¿Qué ecos lo perseguían? ¿Y cuáles debería ignorar para seguir adelante? Aurora empezó a caminar hacia el interior del laberinto, y Elías la siguió, aunque el peso de la incertidumbre lo ralentizaba. A medida que avanzaban, los ecos comenzaban a tomar forma. Al principio, eran susurros lejanos, apenas perceptibles, pero pronto se convirtieron en voces claras y distintas. Algunas eran familiares, otras extrañas. ¿Por qué elegiste esa vida, Elías? Una voz profunda y grave resonó en el aire. Elías giró rápidamente, buscando el origen de la voz, pero no vio a nadie. ¿Por qué no seguiste tus sueños? Una segunda voz, más suave pero igualmente llena de reproche, se unió a la anterior. Elías cerró los ojos, tratando de bloquearlas, pero los ecos se intensificaron. ¿Te arrepientes de no haber tomado otro camino?, dijo una tercera voz, esta vez un susurro cercano a su oído. Elías se detuvo en seco, incapaz de moverse. Las voces se multiplicaban, se superponían, llenando el aire con una multitud de preguntas, acusaciones y dudas. Todo lo que había hecho, todo lo que había decidido, estaba siendo evaluado por esas voces. Aurora se giró hacia él, viéndolo luchando contra los ecos. No escuches a todas esas voces, Elías. Algunas vienen del miedo, otras del arrepentimiento. Pero no todas son las que debes seguir. Solo las que te muestran lo que has aprendido y lo que aún puedes aprender. Elías respiró profundamente, tratando de calmar su mente. Las voces seguían resonando, pero ahora había algo diferente en ellas. En lugar de simplemente inundarlo con dudas, comenzaban a desvanecerse gradualmente cuando los escuchaba sin miedo, sin buscar respuestas inmediatas. Una de las voces, una más suave que las demás, comenzó a destacar. Elías, dijo, con un tono cálido y familiar. Tú ya sabes lo que debes hacer. Ya has recorrido muchos caminos, y ahora estás aquí. No se trata de corregir lo que hiciste, sino de entender lo que has aprendido. Era la voz de su madre, que solía decirle que la vida no era una serie de errores que corregir, sino de lecciones que aprender. Elías la reconoció al instante, pero en lugar de sentir tristeza, una profunda paz lo invadió. Escucha esa voz, Elías, le dijo Aurora, observando cómo el joven comenzaba a calmarse. Las voces del pasado pueden enseñarnos, pero no nos definen. Lo que realmente importa es lo que elegimos ahora. Ese es el único eco que debemos seguir. Elías asintió, mirando a Aurora con gratitud. Por primera vez, no sentía que debía resolver todas las preguntas del pasado. Podía vivir con las incertidumbres, con los ecos que quedaban de las decisiones no tomadas. Era libre para elegir el camino adelante, sin el peso del arrepentimiento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los ecos comenzaron a desvanecerse. Los murmullos y las voces desaparecieron gradualmente,
dejando solo el sonido del viento moviendo las hojas en el laberinto. Elías se dio cuenta de que ya no estaba perdido en el laberinto de los ecos. Ahora, el camino estaba claro, y aunque aún quedaban preguntas sin respuesta, había algo profundamente liberador en esa claridad. Aurora lo miró y sonrió. Has aprendido a escuchar, Elías. Y lo que escuchaste te ha mostrado el camino hacia adelante. Elías y Aurora avanzaron por un sendero que parecía cambiar con cada paso que daban. El paisaje se desdibujaba ante ellos, como si la naturaleza misma estuviera en constante mutación. Ya no estaban en el laberinto de los ecos, pero el aire a su alrededor seguía impregnado de una sensación extraña, como si cada movimiento fuera un reflejo de algo más grande y antiguo, algo que todavía no comprendían completamente. Habían dejado atrás los ecos de sus decisiones pasadas, y ahora se enfrentaban a algo mucho más sutil, el viento. A lo lejos, Elías pudo ver una figura que se deslizaba suavemente entre los árboles, como si fuera parte del propio aire. Una figura humana, pero que se movía de manera tan fluida y grácil que no parecía tener peso ni forma definida. Se detuvo cuando los vio, y sus ojos brillaron como si compartieran un conocimiento secreto. ¿Quién es ella?, preguntó Elías en voz baja, como si temiera que la figura pudiera desaparecer en cualquier momento. Aurora observó la figura con atención, y sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Es el viento, dijo finalmente, con un susurro casi reverente. Una entidad tan antigua como el mismo mundo. Ella es quien guía a aquellos que buscan el equilibrio. Quienes logran escuchar su llamado pueden ver más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio. Elías frunció el ceño. ¿Cómo puede ser? ¿El viento tiene una forma? Aurora lo miró con una sonrisa tranquila. El viento es más que aire. Es una fuerza que conecta todo lo que existe, que une lo visto con lo invisible. A veces, se presenta ante nosotros de forma tangible, como una figura o una voz. Pero su verdadera naturaleza está más allá de lo que podemos entender. La figura del viento comenzó a moverse hacia ellos con una ligereza que parecía desafiar las leyes de la gravedad. Cada paso que daba dejaba una estela de hojas flotando a su alrededor, como si el aire mismo se doblara a su voluntad. Cuando estuvo frente a Elías y Aurora, su rostro parecía transparente, casi etéreo, como si fuera parte del aire mismo. Sin embargo, había algo profundamente humano en su mirada, algo que resonaba con la esencia de todos los seres que buscaban respuestas. ¿Qué queréis, viajeros?, preguntó la figura con una voz que parecía ser a la vez suave y poderosa, como el murmullo del viento en una tormenta lejana. ¿Por qué habéis llegado hasta aquí? Elías, aún asombrado por la presencia de esta figura misteriosa, dio un paso adelante. Buscamos el camino hacia el equilibrio, dijo, las palabras fluyendo con una convicción que ni él mismo había anticipado. Hemos recorrido muchos senderos, enfrentado dudas y miedos, pero ahora necesitamos entender cómo seguir. ¿Cómo encontrar el verdadero equilibrio? La figura del viento sonrió, una sonrisa fugaz que parecía disiparse tan rápido como apareció. El equilibrio no es algo que se pueda encontrar fuera de uno mismo, respondió. Es algo que se lleva dentro, en el corazón. Pero es fácil perderlo cuando se busca en los lugares equivocados. El viento sopla en todas direcciones, y aunque sus caminos parecen caóticos,
siempre siguen un patrón. Lo que importa es saber cuándo permitir que el viento te guíe y cuándo detenerte y escuchar el silencio que lleva consigo. Aurora, que había estado escuchando en silencio, intervino con una pregunta que había estado rondando en su mente. Pero, ¿cómo podemos saber cuándo es el momento adecuado? ¿Cómo distinguir entre el viento que nos guía y el que nos distrae? La figura del viento la miró con una intensidad que hizo que Aurora sintiera un estremecimiento en su interior. El viento nunca distrae. Él solo es. Si os sentís perdidos, si no podéis escuchar su susurro, es porque estáis mirando fuera de vosotros mismos. El viento habla desde dentro. El silencio que persiguen es el mismo que ya habita en vuestro ser. Cuando encontréis ese silencio, sabréis que es el momento de seguir. Pero no os apresuréis. El equilibrio llega cuando dejáis que el viento se convierta en parte de vosotros. Elías miró a Aurora, quien asintió lentamente, comprendiendo algo profundo. El viento no era un guía externo, sino una representación de lo que ya estaba dentro de ellos. Era una invitación a escuchar la sabiduría interna, esa voz silenciosa que les había acompañado desde el principio, pero que había sido ahogada por los ecos del pasado y las preocupaciones del futuro. Debéis seguir el viento, dijo la figura del viento antes de desaparecer en una ráfaga suave, tan etérea como había llegado. Pero recordad, el verdadero viaje es el que emprendéis en vuestro interior. Cuando la figura del viento se desvaneció, Elías y Aurora se quedaron en silencio. No había rastro de ella, solo la sensación de que su presencia había dejado una marca indeleble en el aire. Elías cerró los ojos y respiró profundamente. El viento acarició su rostro con una suavidad que lo hizo sentir una paz que no había conocido antes. Es extraño, dijo Elías finalmente, pero siento que todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido prepararnos para este momento. Para entender que el equilibrio no está en buscarlo afuera, sino en escuchar lo que ya sabemos dentro. Aurora sonrió, con la mirada fija en el horizonte. Es un aprendizaje que no todos logran, dijo. Pero ahora sabemos lo que tenemos que hacer. Ambos permanecieron en silencio por un momento, observando el viento moverse a través de los árboles, llevando consigo hojas doradas que danzaban en el aire. El cielo se iba oscureciendo, pero había algo mágico en la quietud que los rodeaba, algo que les decía que el siguiente paso era inminente. «Estamos listos», dijo Aurora al fin, con una seguridad que Elías compartía. Ya no había dudas. Lo que había comenzado como un viaje para encontrar respuestas externas, ahora se había transformado en un camino hacia el interior. La luz del amanecer iluminaba el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Elías y Aurora se encontraban al borde de un acantilado, con la inmensidad del mar extendiéndose frente a ellos. El viento, que había sido su guía y su compañera durante tanto tiempo, parecía haber alcanzado un silencio reverente. El aire ya no era tan cálido ni tan suave, ahora era denso, cargado de algo indescriptible. Como si el mundo entero hubiera dejado de girar, esperando algo trascendental. Ambos sabían que habían llegado al final de su viaje. Habían recorrido caminos internos y externos, enfrentado miedos, dudas y alegrías. Habían aprendido a escuchar las voces del viento, a descubrir los ecos de sus propios corazones. Pero ahora, frente a la vastedad del mar y el misterioso horizonte, sentían que algo mucho más grande que ellos mismos se estaba revelando.
Lo hemos logrado, ¿verdad?, preguntó Elías, su voz suave y cargada de una emoción que no podía comprender completamente. Sus ojos se mantenían fijos en el mar, pero su mente parecía ir más allá de lo visible, hacia un lugar que no podía tocar. Aurora lo miró con una serenidad profunda. Sí. Lo hemos logrado, respondió, aunque su voz también estaba teñida de una cierta solemnidad. Pero lo más sorprendente es que no era el final lo que buscábamos. Era el viaje mismo. Cada paso, cada decisión, cada encuentro nos ha llevado hasta aquí. Y ahora, el mar nos invita a cruzarlo, no como un final, sino como un nuevo comienzo. Elías asintió, aunque aún no podía entender por completo lo que Aurora quería decir. Había algo en sus palabras que resonaba, algo que no lograba captar con claridad. Estaba tan cerca de la verdad, pero parecía tan lejano a la vez. El mar, inmenso y misterioso, parecía esperarlo con una calma inquietante, como si estuviera invitándolo a comprender algo que ya sabía, pero que nunca había experimentado plenamente. De repente, la figura del viento, aquella que los había guiado en sus momentos de incertidumbre, apareció una vez más ante ellos. Esta vez, sin forma definida, solo un destello de luz que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Como una presencia que se fundía con el aire y el mar, como una canción que se escuchaba en el corazón mismo del mundo. El mar, dijo la figura del viento, su voz etérea pero clara, es el espejo de lo que habéis descubierto. El agua refleja el cielo, pero también lo que yace en lo profundo de cada ser. Vuestro viaje no ha sido solo una búsqueda hacia el exterior. Habéis navegado por las aguas de vuestro ser, explorando sus misterios y enfrentando sus sombras. Ahora, al mirar el mar, veis lo que habéis sido, lo que sois y lo que podéis llegar a ser. Elías miró al horizonte, donde las aguas parecían fundirse con el cielo. En ese instante, comprendió que lo que veía no era solo una inmensa extensión de agua, sino un reflejo de sí mismo. Y como el mar, él también había sido profundo, misterioso, en ocasiones turbado, pero también sereno y lleno de potencial. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Aurora, su voz resonando con una mezcla de gratitud y curiosidad. La figura del viento pareció sonreír, aunque no tenía rostro. Ahora debéis cruzar el mar. No con miedo ni con apresuramiento, sino con la calma que habéis cultivado dentro de vosotros. No hay nada que temer, porque habéis aprendido a ver más allá de las olas, más allá de lo visible. Aurora tomó la mano de Elías con una firmeza que le transmitió una paz profunda. El viaje nunca ha sido hacia un lugar físico, Elías. Siempre ha sido hacia un lugar dentro de nosotros. Ahora, lo que nos queda por hacer es abrazar lo que hemos descubierto, aceptar lo que somos y continuar adelante. Elías la miró, sintiendo una claridad que nunca antes había experimentado. Todo lo que había aprendido, todo lo que había recorrido, finalmente tenía sentido. No había un destino que lo esperara al final del camino. El viaje mismo era el destino. Entonces, nos embarcamos, dijo Elías, con una sonrisa tranquila, sabiendo que el paso que daba no solo era hacia el mar, sino hacia una nueva etapa de su existencia, hacia la comprensión de un equilibrio que ya estaba dentro de ellos. Aurora asintió, su mirada fija en el horizonte. Sí. Y cuando crucemos el mar,
lo haremos con la certeza de que ya hemos llegado, porque la verdadera travesía es la que hacemos dentro de nosotros mismos. Con esas palabras, Elías y Aurora dieron el último paso hacia la orilla. El viento se levantó suavemente, como si el mar les diera la bienvenida. El agua se alzó ante ellos, pero en lugar de ser un obstáculo, era la puerta a lo desconocido, a lo que aún no comprendían completamente. Lo que está por venir, murmuró Elías, es el eco de todo lo que hemos aprendido. El mar los rodeaba con su abrazo frío, pero también con una extraña sensación de calidez, como si todo lo que habían vivido hasta ahora se disolviera en esa agua infinita. Elías y Aurora flotaban, no hacia el final de un camino, sino hacia la inmensidad de una nueva comprensión, un nuevo estado del ser. Sus cuerpos se desplazaban suavemente, sin esfuerzo, como si las olas mismas los dirigieran, guiándolos a un destino invisible pero profundamente familiar. En ese instante, las estrellas comenzaron a brillar más intensamente sobre sus cabezas, reflejándose en las aguas del mar, como si se unieran en un inmenso espejo cósmico. Las constelaciones danzaban de manera sincronizada, trazando figuras que no pertenecían al mundo conocido. Era como si todo el universo estuviera observándolos, reconociéndolos, invitándolos a comprender algo que trascendía el tiempo y el espacio. Elías miraba a su alrededor, su mente aún absorbida por todo lo que había ocurrido. Había sido un viaje hacia lo desconocido, hacia la esencia de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. Y ahora, mientras se adentraba más en el mar, sentía que las respuestas que había buscado durante toda su vida no estaban fuera de él, sino dentro de su propio ser, en esa calma profunda que ahora lo envolvía. El mar no es solo agua, ¿verdad?, dijo Aurora, su voz suavizada por la profundidad del momento. Elías asintió lentamente. No. El mar es lo que hemos sido siempre, lo que siempre hemos llevado dentro. Las olas, las tormentas, la calma, todo eso está dentro de nosotros. No es un lugar al que llegamos, sino un estado que abrazamos. Aurora sonrió, y por un momento, la luz de las estrellas reflejada en su rostro parecía más brillante que nunca. Exactamente. Lo que hemos buscado no era un final, sino una revelación. El mar no es solo un viaje hacia lo desconocido, es un regreso a lo que ya somos. Elías cerró los ojos, sintiendo la brisa nocturna acariciar su rostro. Las aguas ya no eran solo agua, se habían convertido en un vasto océano de posibilidades, un espacio sin límites donde el tiempo y el espacio perdían su significado. En ese lugar, ya no existían las distinciones entre el pasado y el futuro, solo el presente eterno. Y entonces, una figura emergió de las aguas ante ellos. No era un ser humano, ni una criatura de la naturaleza, sino algo más allá de todo eso. Era una presencia luminosa, una manifestación de la propia esencia del mar, de la tierra, del cielo, y de cada ser que había recorrido ese camino. El viento se levantó suavemente, como si invitara a la figura a hablar, a revelar lo que había sido oculto hasta ese momento. Bienvenidos, dijo la figura, su voz resonando como un eco profundo. Habéis llegado al umbral de lo eterno, al corazón de lo que está más allá de la vida y la muerte, más allá de lo conocido. No hay final aquí, solo un renacer continuo. Elías y Aurora miraron a la figura, y algo en sus corazones comenzó a latir más fuerte, como si comprendieran que todo lo que habían vivido era solo un preludio. La figura continuó.
vuestro viaje no ha sido en vano, no ha sido solo un recorrido físico, sino un descenso al corazón de la existencia misma. El mar que habéis cruzado es solo una representación de lo que habéis atravesado en vuestro interior. Ahora, el verdadero viaje comienza, el viaje hacia la unidad, hacia la comprensión total de que todo está conectado. No sois seres aislados. Vuestra esencia es una con el universo, con la tierra, con el aire, con el agua y con todos los que habitan este mundo. Aurora cerró los ojos, dejando que las palabras de la figura calaran profundamente en su ser. Elías, por su parte, sentía una paz abrumadora, como si todo su cuerpo se disolviera en el mar, fusionándose con todo lo que lo rodeaba. ¿Y ahora qué?, preguntó Elías, con la voz llena de una curiosidad profunda, pero también con una tranquilidad serena. La figura sonrió, su rostro difuso en la luz. Ahora, nada. Ahora, sois parte de todo lo que existe. El viaje no es un destino. El viaje es el continuo despertar. La esencia de lo eterno reside en cada momento, y vuestro ser es tan vasto como el universo mismo. Solo debéis recordar esto: no hay separación, no hay fin. Todo lo que habéis sido, sois y seréis está contenido en este instante. Y con esas palabras, la figura se desvaneció, como una ola que se pierde en el horizonte, dejando solo un eco en el aire. Elías y Aurora se miraron, sus ojos brillando con una comprensión nueva, profunda y cálida. Ya no había miedo en ellos, solo una aceptación tranquila de lo que habían descubierto. Estaban listos para continuar el viaje, no hacia algún lugar lejano, sino hacia la eternidad que ya habitaba en su interior. Creo que hemos llegado a casa, dijo Aurora, sus palabras llenas de una paz indescriptible. Sí, respondió Elías, sonriendo. Hemos llegado a casa. Y no hay nada más hermoso que saber que el viaje nunca termina, que siempre estamos volviendo a nosotros mismos. El sol comenzaba a levantarse en el horizonte, derramando luz sobre el mar tranquilo. Y mientras las olas seguían su curso, sabían que habían alcanzado la verdad más profunda: no había final. Solo existía el renacer continuo, la exploración infinita de lo que son, de lo que siempre han sido. Y eso era suficiente.